Se ha dicho con mucha propiedad que el planeta en que vivimos es un mundo líquido. En él los mares y océanos ocupan las 3/4 partes de la superficie. Aclaramos, de la superficie, porque si es del peso total de la Tierra, el mar no hace ni el 1 por 1000, solo el 0,22 por 1000 del peso del planeta. Pero respecto de la superficie, la mayor cantidad de agua nos lleva a pensar que en lugar de tierra el planeta debiera llamarse mar, o bien hidra o aquis. Si se nos pide que imaginemos un continente e inmediatamente después el mar, nos costará poco esfuerzo hacer la distinción entre uno y otro. No nos irá tan bien si se nos pide que describamos el origen de esta división. No es fácil responder a la cuestión, como a aquel griego que le preguntaron ¿qué había más, agua o tierra? Si miramos dónde estamos parados, tiene razón el que contestó, hay más tierra porque el agua también está en la tierra. Allí termina nuestra sabiduría y debemos recurrir a las explicaciones científicas. Según estas explicaciones, en el origen de la creación el vapor envolvía la ardiente masa terrestre. Luego estos vapores se condensaron y se precipitaron sobre la tierra en forma de agua líquida, agua que se acumularía en cuencas y depresiones para formar los mares y océanos tal como estamos acostumbrados a verlos. Pero el nacimiento de la Tierra y sus primeras transformaciones quedará por ahora abierto a las conjeturas. Según una teoría científica lanzada por un grupo de investigadores de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, el origen de todo el agua de nuestro planeta es cósmico, o sea que luego que se formó la Tierra, inmediatamente después empezó a llover, pero llovieron cubitos de hielo desde el espacio, así que el líquido elemento habría llegado en forma de hielo o nieve. Una esfera o cometa glacial integrado por un enjambre de hielos resulta inexpresivo para los tamaños cósmicos, máximo que el grandor de estos glaciares o cubitos tendría el tamaño de una pieza o cuarto de una casa. Pero según el grupo de Iowa, llegarían con una frecuencia de unos 20 por minuto, o sea, 1200 cubitos por hora, o sea, 28.000 por día, desde el día siguiente del nacimiento de la Tierra. Es decir, que estuvieron cayendo los cubitos unos 4.500 millones de años. Esta lluvia de cometas, afirma el astrofísico Louis Frank, que encabeza el grupo científico de Iowa, podría explicar un gran número de misterios geofísicos. Por ejemplo, quizá las distintas edades de hielo de la Tierra ocurrieron cuando llegaba o llovía mayor cantidad de cometas, formando nubes globales de hielo que impedían la llegada de la luz del Sol al planeta. Y quizá también esas nubes de hielo causaron los drásticos cambios de climas que ocasionaron la extinción de las familias zoológicas, incluyendo a los dinosaurios. A lo mejor los cometas glaciares hicieron también posible un mecanismo que permitió el aterrizaje suave de moléculas orgánicas, ofreciendo así pruebas a la idea de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Quiere decir que con esta teoría, si el agua, elemento vital, y también la vida vinieron de otro mundo, es decir, del espacio cósmico, aquí no había casi nada. Como dijimos, por lo demás, el 71% de la superficie de la Tierra es agua, y si la profundidad media del mar es de 3.795 metros, se deduce que el mar pesa 1,3 por 10 elevado a la 18 toneladas. Es 1,3 seguido de 17 ceros de toneladas, que no es mucho. Es el 0,22 por 1000 del peso total del globo terráqueo. Es decir, que el mar pesa menos que el 1 por 1000. El mar es menos en peso que el 1 por 1000 del globo terráqueo porque es el 0,22 por 1000 del peso total de la Tierra.
El volumen de todos los océanos se calcula en 1.285.600.000 kilómetros cúbicos, es decir, 1.285.600.000 kilómetros cúbicos. Y ya hemos dicho otras veces que un kilómetro cúbico es una cosa seria. Un cubo de 1 kilómetro de alto y con base de 1 por 1 kilómetros es bravo. Si arrojamos ese cubo de 1 kilómetro cúbico de agua sobre el Paraná, donde es bastante ancho, entre Paraná y Santa Fe, como quien arroja un balde de agua a lo largo de una acequia, provocaría la inundación de las mencionadas ciudades y de Rosario y Buenos Aires. Como será de importante ese cubito que el Amazonas, el río más grande del mundo, que en longitud pierde con el Nilo apenas por 34 kilómetros, según algunos, según otros no, porque hay que contar los afluentes, pero de todas maneras, el Amazonas tiene algunas islas como Caviana de 77 kilómetros de largo, u otras como Marajó de 34.965 kilómetros cuadrados, o sea que dicha isla le gana a nuestra provincia de Misiones, que en este río entonces, que en su desembocadura deposita tanta agua como la quinta parte de todos los ríos del mundo que están desembocando en el mar, el Amazonas necesita estar desembocando 2 horas y media para llenar ese balde de 1 kilómetro cúbico. Bien, el océano más grande es el Pacífico, y es el que tiene el lugar más profundo, 11 kilómetros de profundidad. Fue descubierta dicha profundidad en 1951 por el Challenger, buque inglés de reconocimiento en la fosa de las Marianas. Se calcula que si uno toma una pesa de balanza de almacenero viejo, o mejor dicho, una pesa de balanza vieja de almacenero de medio kilo, y la arroja allí, esta pesa tarda 63 minutos en llegar al fondo del mar. Y allí se batió el récord de sondeo, en batiscafo. El batiscafo Trieste descendió tripulado a 11 kilómetros. Ahora bien, el ser humano que descendió más abajo, con cámara de presión, es Patrice Chemin, acompañado por Robert Coren, que bajó 609 metros en la cámara Comex en Francia. Con escafandra el que descendió más fue Neil Watson, que frente a Freeport, Gran Bretaña, en 1966, descendió 133 metros. Y sin escafandra, es decir, así nomás, aguantando la respiración, el récord es de Jacques Mayo de Francia, que en Elba, Italia, en 1973, descendió 85,9 metros de profundidad. El récord femenino es de Giuliana Treliani, italiana, quien en Cuba descendió a 54 metros de profundidad. El mar ya no conserva su estado original ni la limpidez de sus azules profundidades. Problemas modernos como contaminación de las aguas o desequilibrio de la fauna estaban muy lejos de ser imaginados por el hombre. Pero a pesar de todo eso, todavía no le hemos sacado del todo el jugo al generoso mar. En un futuro se extraerá plancton como pasto y se llevará a las praderas para alimento de los animales, si quedan animales. Así como hoy hay surf y esquí acuático, habrá batiscafos deportivos. Los deportistas se pasearán en batiscafo por las cordilleras sumergidas en el mar. Cuando la escasez se haga sentir, se sacará petróleo del fondo del mar y metales y minerales directamente del agua. En una milla cúbica de mar, es decir, en un cubito que tenga 1,6 kilómetros de largo, por otro de ancho, por otro de alto, hay 2,3 toneladas de níquel, 14 toneladas de plomo, 47 de hierro, 235 de yodo, 4 millones de toneladas de sodio. Y como el agua está compuesta por hidrógeno, 2 oxígeno, entonces en esa milla cúbica dichos elementos están a la orden del día. Ahora bien, ¿quién puso tanta sal en el mar?
Ya lo veremos. Haciendo jugar la imaginación, digamos, mientras tanto, que los griegos y los romanos describieron a la arpía como un monstruo con cuerpo de buitre, cabeza de mujer y orejas de oso. El basilisco era una serpiente que podía matar con el aliento o la mirada y también con su agudo silbido. Más notable aún es el grifo, que desde luego nada tiene que ver con la actual canilla. El grifo tenía cuerpo de león, con cabeza, alas y garras delanteras de águila. Sin embargo, junto a una rica imaginación, datos reales nos confirman que se ha capturado un calamar de 8 metros de longitud que se conserva en el Museo Oceanográfico de Mónaco. Esto prueba en parte la leyenda que nació en la Edad Media, pasó por el Renacimiento y llegó hasta nuestros días, y que dice sobre calamares gigantes más parecidos a islas que a bestias. Pero es innegable que de todos los seres ficticios son siempre las sirenas las que acuden a nuestra mente cuando se habla de los misterios que encierra el mar. Aquí cabe preguntarse, ¿cómo eran estos bichitos? En la mitología griega se describe a las sirenas como un ave de presa que por supuesto volaba y tenía cabeza de mujer. Pero ya nadie se acuerda de esa primera versión. La concepción medieval se ha impuesto y es la que nos habla de hermosas doncellas de abundante cabellera, con cola de pez y voz melodiosa, capaz de atraer a los marinos, enloquecerlos y hundirlos en el océano. La única manera de no sucumbir a sus traicioneros llamados era proceder como Ulises, según cuenta la Odisea. El astuto rey de Ítaca, advertido de este peligro, se hizo atar al palo mayor de la nave hasta que se alejaran del lugar. Hubo navegantes que no se conformaron con repetir leyendas de sirenas, sino que afirmaron haberlas visto. Algo parecido ocurre en la actualidad con los ovni, objeto volador no identificado. Es que a tal punto puede llegar la autosugestión que, volviendo a las sirenas, existen personas habitantes de las costas de Inglaterra que aseguran ser descendientes de ellas. La más célebre es Murgen. Según se sostuvo durante siglos, fue atrapada por pescadores irlandeses en el año 1400 y puesta en una pecera. Desde allí llevó a cabo numerosos milagros. Debido a esto, tras su muerte se la llamó Santa Murgen. Un tal Raymond, pariente del conde de Poitiers, informó haberse casado con una sirena y haber sido muy feliz a su lado hasta el momento en que se le ocurrió espiarla por la cerradura cuando ella se bañaba. Fue entonces que descubrió que su esposa tenía una enorme y brillante cola de pescado. Al verse sorprendida, la sirena huyó y Raymond jamás volvió a verla. Pero la vedette de todos los gigantes del mar es el monstruo del lago Ness, nota infaltable de la prensa sensacionalista. Una hipótesis que tiene mucho asidero sostiene que se trataría de una serpiente de mar que penetró en dicho lago desde chica o desde pequeña por un paso submarino. Cuando llegó a la edad adulta ya no pudo regresar al mar y debió quedar encerrada en el lago. Pero la leyenda de la gran serpiente de mar es una de las más difundidas del folclore marino universal. Sus primeras noticias se remontan al Leviatán bíblico, cuyo nombre proviene del hebreo Leviatán, monstruo tortuoso. Son muchos los testigos de todas las épocas que afirman haber visto la fabulosa sierpe. Desde 1818 a 1848, o sea, en el curso de 30 años, la serpiente había sido vista más de 75 veces en diversos puntos del universo. En 1848, un barco de guerra británico, el Daedalus, vino contando, mejor dicho, sus tripulantes vinieron contando que observaron una serpiente marina y se reactivó la polémica. En 1892, el doctor Anton Cornelius Urmans
director del Jardín Zoológico de La Haya, publicó una monografía titulada La gran serpiente de mar, estudio científico basado en 187 observaciones escogidas al azar. En 1905, los doctores E.G.B. Midvaldo y Michel John Nicol, que participaban en un crucero científico, afirmaron ver otra serpiente marina. Durante la guerra de 1914, cuando un vapor británico era torpedeado por el submarino alemán U-28, ante semejante barullo y ante la atónita tripulación, emergió de las aguas una especie de cocodrilo de 20 metros de largo que saltó por los aires como diciendo «no molesten». Todo esto vino a hacer revivir la historia de la serpiente marina. En el fondo de la cuestión, ya que no se sabe bien qué es lo que hay en el fondo del mar, hay teorías sobre este monstruo. Algunos hablan de un pinípedo gigante. Otros dicen que puede ser un monstruo prehistórico, más concretamente un reptil prehistórico superviviente. Y otros dicen que se trata solo de una anguila gigante. Quizá el mito más famoso que nos ha dejado la antigüedad sea la colosal leyenda de la Atlántida. La primera mención detallada de ese mito aparece en los diálogos de Platón. El relato cuenta que en la isla Atlántida había reyes de un poder formidable que se extendía sobre la isla entera, sobre las otras islas y sobre la mayor parte del continente. El ejército de la Atlántida invadió Atenas. Los griegos se mostraron superiores a los invasores, los vencieron y recuperaron la libertad para Atenas y sus aliados. Poco tiempo después se produjo un terrible terremoto unido a un diluvio. La tierra se entreabrió y se tragó a la Atlántida, que desapareció bajo el mar. Lo sorprendente es que el texto de Platón, cotejado con los últimos descubrimientos de la geología y la oceanografía, ofrece asombrosas coincidencias. Al lado de una Atlántida legendaria puede casi afirmarse la existencia de una Atlántida geológica, ubicada frente al Golfo de Guinea. Otros opinan que la Atlántida se extendía entre las Canarias y las Azores. Para los geólogos Herr y Unger, la Atlántida es un continente hipotético ubicado entre Europa y América, y no faltan los partidarios de la teoría argentina de la Atlántida. Las Islas Malvinas serían un resto de las inmensas tierras sumergidas. En todo caso, la Atlántida suscitó un hermoso poema épico del sacerdote catalán Mosén Jacinto Verdaguer. En él se basó e inspiró también en Alta Gracia el ilustre compositor andaluz Manuel de Falla, y compuso La Atlántida, obra que concluyó un discípulo. Es decir, que con sirenas o sin ellas, o con la Atlántida, el hombre ha tendido hacia el mar o ha querido sumergirse a veces en él. Según los psicólogos, soñar sumergirse en el agua es algo que ocurre cuando se pasa de un sueño liviano a otro más profundo. Esta explicación cabe siempre que se tenga la impresión agradable de sumergirse dulcemente, sin angustia. También en este caso existe un sutil y significativo lazo entre el agua soñada y el regazo materno. Esto último lo había notado Freud, para quien los hombres que se lanzan al mar anhelan el retorno al líquido amniótico. Y como Freud sabía muchos idiomas y no era un despistado, hizo notar que mar y madre en muchas lenguas son de la misma etimología. Si seguimos en esa dirección, tenemos que decir que el que sueña mucho con agua acusa un Edipo, pero no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. En todo caso, citemos solo a especialistas como Muñoz Espinal. En su obra El sentido de los sueños, dice que soñar con el mar muestra las tendencias regresivas de la personalidad del soñador, es decir, que se inclina también por una especie de Edipo.
Menos mal que los peces no sueñan nunca, pues la mayoría, si no conoce más que el agua, serían todos regresivos. Y la paradoja la constituirían los habitantes que cambian, como el elefante marino que pasa una temporada en tierra. Habría que ver si sueña con el mar cuando está en tierra o viceversa, y si tiene tal regresión. En fin, soñar encontrarse en un mar tempestuoso o sentirse arrasado por la corriente rápida de un río revela un miedo a los impulsos incontrolables del subconsciente. Por el contrario, soñar encontrarse a orillas de un mar tranquilo significa estar en paz consigo mismo después de un período de afanes. Soñar salvar a alguien del agua o ser salvado indica deseos de establecer relaciones con una persona a quien deseamos proteger o que nos proteja. Soñar sumergirse voluntariamente en el agua indica deseos de tranquilidad o de purificarse de alguna presunta culpa. Claro, todo esto debe ser tomado con pinzas. Hasta un humorista, Noel Clarazo, en Enciclopedia de la Simpatía, capítulo 7, dice que soñar que se recibe un vaso de agua anuncia un nacimiento. Pero si el agua se derrama, hay algún contratiempo en el nacimiento anunciado. Pero Clarazo, no Clarazo, es como decimos un humorista. El citado Muñoz Espinal también expresa que cuando se sueña con agua, según sea clara o turbia, refleja respectivamente un estado de ánimo optimista o pesimista por parte del soñador. Pero si dejamos las supersticiones, nos queda pendiente todavía la pregunta ¿quién le puso la sal al agua? Y la sal es un elemento también que se las trae y que puede estar cerca de las supersticiones. La mayor parte de la sal, cloruro de sodio, se halla en el mar. Por suerte es muy poco volátil, así que por más que el sol caliente no se evapora con el agua que la contiene, y aunque los rayos solares arrecien mucho más, la sal antes de volatilizarse se descompondría, y se descompondría con un tremendo calor, y sus componentes pasarían después separadamente al estado gaseoso. Pero ese no es el método natural. Por naturaleza el mar no devuelve la sal que le echan. Es como las AFJP o la caja de jubilaciones. No devuelve los aportes. Si un individuo aporta 2 o 3 años y luego dice que se arrepintió porque no desea jubilarse, allí quedan los aportes. Análogamente, la sal que traen los ríos que van a parar a la mar quedan en la mar. Y si el agua del mar se evapora por el sol, no se evapora esa agua o ese agua con sal, de manera que luego, si vuelve a llover la misma sobre el mar, llueve agua destilada. Dejando el caso hipotético y atendiendo entonces a la evaporación por el calor solar, cabe suponer que habría en el mar cada vez más densidad de sal. Y es cierto, pero si ello ocurre es en pequeñísima escala, porque el mar también tiene sus lluvias para compensar la proporción. Puede pensarse que constituye una estupidez echar agua al agua, pero en el mar también llueve. La sal es la vida del mundo, debe estar en todas partes. Curiosamente, porque el hombre necesitó sal para que los alimentos durasen más, y porque necesitó especias, el hombre conoció el mar y se aventuró a alejarse de las costas. En Europa occidental se utilizaba la sal de Portugal para preservar durante el invierno la carne de los animales sacrificados cada otoño. Con la refrigeración posteriormente ese proceso no fue necesario para el paladar, pero el paladar se acostumbró al tocino, al salame, al jamón, anchoas, aceitunas, queso en conserva, etc. Y ya no se puede, parece, retroceder. Sin embargo, para una dieta sana estos productos no son necesarios, ni siquiera el salero en la mesa.
Para que el líquido que rodea las células de nuestro cuerpo tenga la sal que necesita, es suficiente con una alimentación natural variada. Pero ya en antiguas religiones la sal era considerada mágica, por lo que se afirma que soñar con la sal es mala suerte. Otros manuales dicen que simboliza la pureza, la limpieza o algo que se aprecia y que se puede escapar de las manos del que sueña. Pero esto está muy salpicado, este tema, y no hemos contestado entonces del todo quién puso la sal en el mar. La teoría científica que hemos citado de Owen tiene otra anterior y que dice lo siguiente: las aguas de la Tierra salieron de volcanes encerrados desde el principio dentro del planeta primitivo, y allí encerrado el vapor de agua y otros gases atravesaron por erupción la superficie y formaron un toldo de nubes densas que más tarde se disgregaron y cayeron en el mayor diluvio que haya habido nunca. Quiere decir que el agua del mar vino de una lluvia gigantesca. Durante miles de siglos después de eso, a medida que el interior de la Tierra continuaba enfriándose y contrayéndose, los volcanes terrestres y submarinos siguieron arrojando agua hasta que los mares subieron a su nivel actual. Esto quizá haya ocurrido hace unos 1.000 millones de años. Entonces, el que hizo el universo la colocó a la sal allí, así como puso sal en el sol y las estrellas. Por ello, cuando el mar se retiró o se evaporó, quedó un poco de sal en la tierra. Es la sal gema que hoy se extrae en yacimientos y que está en el salero, ahí en la mesa. Una leyenda inglesa contesta de otra forma, menos científica. Refiere que hace mucho tiempo vivían en el país dos hermanos, uno pobre y bondadoso, otro rico y malvado. El pobre tenía hambre y fue a suplicarle algo de comer. El rico se mostró extrañamente generoso y le regaló un pedazo de jamón. El pobre regresaba de noche por el bosque y oyó una vocecita de un viejo de barba blanca que le dijo: «Ofrece el jamón a los enanos, les gusta mucho y te darán un molinito de café, el cual nunca debes vender». Así lo hizo. Los enanitos quedaron contentos con el trueque. Llegó a casa, mostró el molinito a su mujer, que ya estaba angustiada por la tardanza. Giraron la manivela y comenzó a salir comida. Luego, muy sorprendidos, le daban vuelta otra vez y obtenían otra cosa, y así todo lo que le pedía. Se hicieron muy ricos. Enterado, el hermano malvado mandó un comerciante de sal a comprárselo. El bueno no aceptó, pues pensó que podría ayudar a los pobres con el molinito. Discutieron y no llegaron a ningún acuerdo. Por la noche el comisionado le robó el molinito. En un barco lo esperaba el hermano perverso y se hicieron a la mar. Una vez solos, los cómplices en la cabina ordenaron: «Molinito, muele sal», y comenzó en abundancia la sal a salir. Salía hasta la cubierta y no había forma de parar el molinito. Luego la sal caía por las bordas. Al fin la nave, excesivamente cargada, se fue a pique, y desde aquella noche el molinito en el fondo del mar todavía sigue moliendo sal. Por eso el agua del mar es salada. La marea más fuerte, también llamada marea alta o sisigia, se produce cuando la luna, el sol y la tierra están alineados directamente. Durante la luna nueva y la luna llena, por ejemplo. La marea muerta, la menos importante, se registra cuando la luna, el sol y la tierra están en ángulo recto. La marea que produce es casi nula porque sus acciones se contrarrestan. Baja mar y pleamar son respectivamente los puntos inferior y máximo que alcanzan las mareas.
La altura de la marea está dada por la diferencia de nivel existente entre una baja mar y la pleamar siguiente. El agua de mar es más salada en el hemisferio norte que en el sur, y en el interior es más salada que en la costa. Salvo estas pequeñas variantes, su composición es similar en todas las latitudes. Claro que hay excepciones. El mar muerto, por ejemplo, sometido a una intensa evaporación, tiene 300 gramos de sales por litro, tal vez un poco menos, es decir, casi 10 veces más que otros mares. Esta saturación de sal impide allí toda posibilidad de vida y por eso se llama mar muerto. Sus aguas son tan pesadas que flota cualquier sujeto que no sepa nadar. Se encuentra entre Israel y Jordania, y todo intento de sembrar peces y moluscos en sus aguas ha fracasado. Allí sí que puede decirse de los ríos que van a él, que son ríos que van a parar a la mar, que es el morir, porque el Jordán, por ejemplo, que desemboca allí, los peces que traen, si penetran en el mar, mueren. Entonces siempre se ven peces muertos en la desembocadura del Jordán en el mar muerto. Ahora bien, si la concentración de sal parece ser el requisito o uno de los requisitos para ser mar y no lago, entonces la laguna de Mar Chiquita es un mar chiquito que se está haciendo grande. En cuanto a la extensión, le gana a varios mares de Galilea. Tiene 80 kilómetros de este a oeste, o tenía, ahora tiene más. En cambio el Mar Muerto tiene unos 70 kilómetros. Y tenía 50 de norte a sur, y creciendo. En cambio el Mar Muerto tiene 16 de una costa a la otra, es decir, de las costas de los costados, si vale la expresión, porque es alargado. Pero en un apéndice alcanza a tener 4,6 kilómetros de ancho solamente. Así que la laguna de Mar Chiquita será un mar chiquito, pero no una laguna. Respecto del color, imaginamos el mar verde a la distancia, o los chicos lo pintan azul en sus mapas. Pero solamente hay mar amarillo en la China. El mar blanco se llama así por los bloques de hielo que flotan en su superficie, y el mar negro por las frecuentes y temibles tempestades que lo agitan. El mar rojo debe su nombre a una masa de algas microscópicas que nadan en sus aguas y le dan ese color. Y hablando de mareas, esto nos recuerda la anécdota de aquel sujeto que estaba disfrutando de un día de playa. De repente observó que un muchachito cargaba 2 baldes de agua de mar. Los traía vacíos y volvía a cargar. Para satisfacer su curiosidad, le preguntó para qué era el agua. La vendo a personas que desean tomar baños en sus carpas. Me dan una moneda por cada balde, respondió el pequeño. El individuo echó una siestita y al despertar había venido la bajamar, y el agua estaba no ya a sus pies, sino a unos 20 metros. Entonces bostezó, se desperezó y dijo: trabajador el chico. Respecto de la vida en el mar, se sabe que hay más vida en él que en la tierra, pero hasta casi un siglo se creía que la vida en el océano estaba limitada solamente a la región superficial. Sin embargo, ya en 1840, el naturalista inglés Edward Forbes consiguió sacar a la superficie equinodermos vivientes de una profundidad de 400 metros. Y en 1860 se rompió el cable telegráfico depositado en el fondo del Mediterráneo, a 1.600 metros de profundidad. Cuando lo sacaron, hallaron incrustados en él corales y otras formas de vida. Claro que la vida que hay más abajo de 7 kilómetros de profundidad es menor,
es una 10ª parte de la vida del océano. Además, allí se da lo que con la estratificación social de ciertos estados tradicionalistas, los que están de abajo jamás pueden llegar arriba, y los de arriba no pueden vivir abajo. Además, abajo no se da aquello de que el pez grande se come al chico. Estamos hablando del mar, por supuesto, y abajo de 7.000 metros, donde ya no circulan peces para que se puedan comer tranquilamente los grandes. Ya no hay allí entonces carnívoros. Se alimentan estos seres vivientes de cualquier detrito que pueden hallar. No obstante, existen excepciones a lo anterior. Hubo un pez que se cansó de vivir arriba y resolvió irse con los de abajo. De estos cambios hay varios ejemplos. Así como el delfín, candidato a animal más inteligente, porque si el Oscar al mejor actor se diese al mejor mamífero actor, el delfín podría ser candidato, pues el tiburón no es un mamífero, pero también interviene, y ya Rin Tin Tin se ha retirado. Así como el delfín, decíamos, resolvió irse un buen día a vivir al mar, así el celacanto se fue a vivir abajo y sobrevivió y suele volver. En efecto, en la Navidad de 1938, un pescador que trabajaba en África del Sur capturó este extraño ejemplar, un celacanto de 1,5 metros de longitud. Lo envió a un zoológico, y la Segunda Guerra Mundial interrumpió la búsqueda de celacantos, pero se reanudó en 1952. Como se le asignaron a la especie de este ejemplar unos 200 millones de años, los evolucionistas se pusieron de cabeza a estudiarlo, tratando de deducir cómo se desarrollaron los primeros anfibios a partir de este descendiente directo de lo que consideran nuestros antepasados en forma de pez. En suma, otro mamífero es la ballena. Es el animal más grande de la creación actualmente. Cada 10 o 15 minutos emerge del agua para efectuar de 4 a 6 respiraciones, proceso que le toma unos 3 minutos. Estamos hablando de la ballena boreal, de 24 metros de largo. Las hay de 30 metros de largo y de 140 toneladas de peso. Además se pueden quedar 1 hora abajo del agua aguantando, pues el corazón envía sangre oxigenada al cerebro en mucho mayor proporción que en nosotros. Y, por otra parte, las vías respiratorias no se comunican con las digestivas, como en nuestro caso, y tienen los pulmones muy grandes. Otro que no se decide a cambiar del todo es el elefante marino. Después de las ballenas son los mamíferos acuáticos más grandes que existen. Estos se pasan 1/3 de su vida en la tierra. Cuando se inicia el ciclo de reproducción, se van a la playa en terrenos que ya tienen reservados. Están muy adaptados al medio acuático, pero todavía se reproducen en la tierra. El delfín, en cambio, da a luz en el agua. Pero respecto de cambios, siempre hay alguien que gana. El caso más curioso es el del salmón. Nace en agua dulce, pasa su vida adulta en el mar y vuelve al mismo río donde nació para desovar o para morir. Todos los salmones del Pacífico mueren en las riberas del río luego de desovar. El salmón del Atlántico repite todo el ciclo vital más de una vez. Claro que los salmones ya no son mamíferos, como lo son el delfín, la ballena o el elefante marino, sino que son peces. Durante mucho tiempo ha sido un misterio el cómo hacen para trasladarse en los océanos y qué ruta siguen estos salmones. En los últimos años se han usado los métodos de marcar a los ejemplares con placas metálicas o de plástico en la región ventral o cerca de la aleta dorsal. Así se ha conocido la ruta que siguen dichos bichitos en el mar.
pero queda por solucionar el misterio de cómo logran orientarse para volver al río en donde nacieron. Hay varias teorías. Dicen que se mueven ayudados por las descargas eléctricas creadas por las corrientes oceánicas al moverse a través del campo magnético de la Tierra. Halley supone que se guían por los astros. Arthur D. Hassler dice que se guían por el sol y que recuerdan el olor del río donde nacieron. Y en efecto tienen un buen olfato, casi como el tiburón. El tiburón puede oler sangre a medio kilómetro de distancia, pues la mitad de las células de su cerebro trabajan por el sentido del olfato. Medio kilómetro, pero por abajo del agua, puesto que los olores se transmiten mejor con la humedad y desde luego en el agua. Finalmente, otros dicen que los salmones tienen esa capacidad heredada, esto es, que tienen grabadas en sus cromosomas las rutas que han de seguir. La cuestión es que siempre vuelven, sin equivocarse, al lugar de nacimiento, que es un río para morir, o para, como dijimos, desovar. Según Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, para hacer reinar la armonía, no basta con que varios individuos se reúnan y expresen su decisión de vivir en sociedad, sino que es necesaria la fusión de todas las voluntades individuales en una voluntad única. Una vez pactada la unión y el abandono en manos del supremo legislador de las facultades inherentes a la condición del hombre, aparece el Estado, este gran Leviatán, este Dios mortal al cual debemos la defensa de todo lo existente. Los exégetas de la Biblia no están de acuerdo con qué animal se designe con la palabra Leviatán. En el libro de Job, etimológicamente, del hebreo, se relaciona con retorcerse y enroscarse, lo que hace pensar en una serpiente o en el demonio. En el Salmo 53 se lo considera como un monstruo marino, una ballena o peor aún como una serpiente marina que matará a la ballena en las grandes olas. Y aunque en estos y aquellos pasajes Leviatán es también emblema de maldad y resumen de todos los vicios y pecados con referencia al demonio, ellos y otros antecedentes han sugerido a la imaginación la existencia de una gran serpiente del mar. Pero así ya llegamos al tema que hemos tratado, es decir, que entre los animales legendarios se encuentran los monstruos marinos tales como sirenas, kraken o calamares gigantes y la gran serpiente de mar. El cronista medieval Olavo Magno fue el principal difusor de la leyenda de kraken o del calamar gigante. Hasta el mismo Linneo se dejó influir por el cuento. Ya se encontraba su descripción en Plinio, pero Olavo Magno refiere que los calamares gigantes eran más parecidos, como dijimos, a islas que a bestias en el momento de emerger del agua. En cuanto a las sirenas, también Juan Christian Andersen inmortalizó una en su bello cuento La Sirenita, la que hoy está convertida en estatua de bronce sentada sobre una roca en el puerto de Copenhague. Sin embargo, tanto esta Sirenita de Andersen, como la Lorelei alemana, como la Sirena Morgana, hija del rey de Is, la ciudad bretona que según la leyenda se sumergió bajo las aguas, todas estas, decimos, son ondinas, ninfas o deidades del mar, más bien que sirenas. Pero cabe preguntarse si se han capturado sirenas. Hasta el siglo XVIII fueron numerosas las crónicas que mencionaron la captura o el arribo accidental a alguna playa de sirenas debidamente identificadas. Así, en su Historia de Noruega 1752, el obispo danés Erik Pontoppidan pudo facilitar numerosas pruebas de su existencia, y ciertos potentados no vacilaron en pagar sumas fabulosas por uno de estos seres embalsamados. Y lo curioso es que se los vendían
Actualmente se encuentran estos ejemplares embalsamados de sirenas jóvenes que se vendían. Es que cuando el hombre interviene suelen ocurrir cosas también raras. Se presentaban como pequeñas criaturas grisáceas de 20 a 25 centímetros de longitud, mitad humanoide y mitad pez, sirenitas de 20 a 25 centímetros. Bueno, y no eran más que el resultado de un admirable trabajo de artesanía ejecutado casi siempre por un chino. Estaba formado por la unión invisible a simple vista del torso y la cabeza de un monito y el abdomen y la cola de un pez, y en lugar de bracitos se colocaban patas de gallina, todo bien embalsamado. Quiere decir que cuando tratamos los animales siempre aparece el hombre, y no solo el hombre los hace hablar, sino que le endilga sus defectos, como ya hemos dicho otras veces. La historia natural también simboliza algunas tonteras que comete el Homo sapiens en su historia. El ambiente acuático ejerce sobre los cuerpos sumergidos una presión siempre mucho más fuerte que la del aire que rodea a los animales terrestres. A medida que descendemos en el mar, aumenta la presión. Cada 10 metros aumenta una atmósfera. Ocurre como la cultura cuando se desciende. Allá abajo es más difícil que se destaque la inteligencia y la oscuridad tiende a nivelar. Los mamíferos que se han ido a vivir al mar han alargado su tronco. La parte posterior se hace más flexible. El hocico se alarga y el cráneo disminuye. Así hasta el delfín, con un cerebro más grande que el del hombre en relación al peso, se ha quedado porque su hábitat no permite desarrollar tanto la inteligencia. Y el fondo del mar recuerda la mediocracia a la que alude José Ingenieros, o también a una confabulación de los mediocres que aprovecha esa oscuridad donde todos los gatos son pardos para anular la gran individualidad. A más de 400 metros de profundidad no llega la luz y se nota una suerte de regresión en muchas formas. Al contrario, hay una deformación o hipertrofia de los ojos. Análogamente, al presente en la sociedad hay una hipersensibilidad para el deporte y todo espectáculo ruidoso de la pantalla donde un animador habla gritando y los presentes agitan histéricamente sus brazos o se contorsionan. Sin embargo, siempre hay grandes individualidades que no se conforman con esa medianía y se resisten a ser avasallados por la incultura. En aquella profundidad marina hay algunos cefalópodos que tienen el cuerpo cubierto de corpúsculos luminosos, Enoploteutis, Caliteutis. Cierto número de crustáceos también y de peces tienen órganos luminosos, especies de linternas provistas de espejos reflectores, unas veces colocados sobre el vientre, otras sobre la cabeza e incluso en el extremo de un pedúnculo móvil llamado melanoceptus. Para percibir esa luz los ojos se modifican. En los cangrejos de ojos compuestos el número de facetas aumenta. En los cefalópodos y en ciertos peces los ojos toman la forma de telescopios. Del mismo modo, y siempre volviendo al hombre, cuando la transmisión eléctrica difunde por todos lados productos mediocres, queda siempre el espíritu inquieto que afina su vista para buscar el tenue hilo de luz que lo conduzca hacia la belleza del arte imperecedero. Pero en semejante oscuridad, con la ausencia de luz que ostenta tamaña ignorancia, la multitud cambia de dirección al menor resplandor de una vela, y es allí donde el líder de cierta astucia con muy poca luz puede engañar a la masa. Y cuando no se ve bien, siempre acechan peligros para la subsistencia, tanto en el mar como en nuestra sociedad. En el fondo del mar, la falta de luz tiene como consecuencia la carencia de vida vegetal.
Toda la fauna abisal es, pues, exclusivamente carnívora. La vida que agita el mundo en esa chatura es un combate perpetuo como el de las ratas puestas en las jaulas sin alimentos que llegan a comerse entre sí. Allí en ese mundo cada uno empieza a afilar sus armas. En los crustáceos el caparazón está erizado de puntas. Las patas son desmesuradamente alargadas, provistas de pinzas o tijeras. En los peces la boca se hace más grande hasta alcanzar las 3/4 partes del cuerpo. Está provista de dientes enormes y afilados. Análogamente, cuando el hombre cae en lo más bajo y en el lumpen, los habitantes afinan sus garras para tomar desprevenido al semejante. En la oscuridad del mar, a más de 400 metros, las especies se comen unas a otras desde tiempo inmemorial, pero logran subsistir porque hay un cierto equilibrio. Sin embargo, siempre que se desea una superación, hay que elevar los ojos al cielo. Allí el ave migratoria también desde hace milenios ha encantado al primitivo con su vuelo rectilíneo. El águila ha sido comparada con colosos del arte como Beethoven y Leonardo da Vinci. También éste sentía que los pájaros representaban el ansia de elevación y perfección para todo espíritu inquieto. El tema del mar que estamos tratando tiene numerosas derivaciones y no podemos tomarlas a todas. Por ejemplo, la famosa falla de San Andreas, falla de la corteza terrestre, mide casi 1000 kilómetros de largo y se extiende a lo largo del estado de California. Generalmente su movimiento, calculado en unos pocos centímetros anuales, es causa de terremotos. Desde el terremoto de San Francisco no ha habido otro tan destructivo, pero los sismólogos siempre esperan que produzca otra catástrofe arrasadora en la región. Esto ha agudizado el estudio de las predicciones de los temblores de tierra, aunque algunos especialistas opinan que esta predicción es un objetivo inalcanzable. Sin embargo, otros científicos han llegado a la conclusión de que será posible estudiar un terremoto en Parkville, una comunidad ranchera situada a horcajadas sobre la falla de San Andreas, a unos 100 kilómetros al sur de Ciénaga Road. Así que Parkville tiene el privilegio de ser el único lugar de Estados Unidos respecto del cual los científicos están virtualmente seguros de que se producirá un terremoto. El 5 de abril de 1985 dijeron, o mejor dicho, predijeron que el terremoto se produciría entre esa fecha y el año 1993, pero no ocurrió. Tampoco hemos dicho nada sobre quién llegó primero a América, es decir, cruzó el mar, porque alguien tiene que haber sido el primero. Desde luego que no fue Cristóbal Colón. Antes, y poco tiempo antes, en realidad hubo otros, como por ejemplo Erico el Rojo. Erico el Rojo fue un caudillo noruego colonizador de Groenlandia. Sufrió la pena del destierro cuando tenía 20 años, pena que ya había sufrido también su padre. Los irlandeses desterrados solían partir hacia el este, es decir, hacia las costas de Europa. Erico tomó rumbo opuesto, pero ya sabía dónde iba, pues Islandia ya había sido explorada. Una vez que llegó a Islandia, se largó desde allí a un país que llamó Groenlandia, o sea, Greenland, o sea, País Verde. Ya habían llegado antes que él al mismo lugar exploradores nórdicos, también los pictos y los celtas de las islas escocesas y de Irlanda, pero Erico no los encontró, pues se había ido más al norte. Por la costa oeste de Groenlandia se subió al pico más alto, 2.225 metros, y alcanzó a ver las costas del frente, es decir, que vio América. Costas del frente que en la zona más angosta estaban separadas 320 kilómetros en el estrecho de Davis. Se lanzó pues hacia el oeste
y atravesó el mencionado estrecho que separa Groenlandia de ese continente y puso el pie en América del Norte en el año 982, es decir, 510 años antes que Cristóbal Colón llegara a Guananí. Erico el Rojo fue el primer europeo que llegó a América. Esto se publicitó en 1965, cuando la Universidad de Yale, luego de 8 años de estudio, difundió un mapa vikingo que indicaba que ellos, los vikingos, exploraron las costas norteamericanas alrededor del año 1000. En fin, Erico regresó a Groenlandia, donde quería fundar su imperio y gobernar con el título de rey mientras cumplía su destierro. Hacia 1985 se descolgó otra expedición, la de Bjarni Herjolfsson, que llegó a la bahía de Trinidad y al Labrador, costeando parte de Terra Nova. Pero había extraviado el rumbo, así que puso proa al norte y costeando América volvió a Groenlandia. Vio hermosos bosques de madera, pero primaba la vergüenza de haber extraviado el rumbo y la urgencia de regresar. Sin embargo, en 995 hubo otra expedición, la de Leif, hijo de Erico el Rojo, que recordó los bosques que había visto en la expedición de Bjarni, y como había una escasez de madera muy pronunciada, partió en busca del precioso cargamento. Cargó su barco con abedul y pino y uvas silvestres y regresó. Ya era este el cuarto europeo en llegar a América, pues en 985 hubo otra expedición de 35 barcos, y siguieron otros antecesores de Colón. Al tiempito, en 1003, salió Karlsefni con una flotita de 4 barcos, pero no encontró la madera que había explotado el anterior, y llegó a Belle Isle, y anduvo por la bahía de Trinidad. Allí tuvo problemas con tribus esquimales hostiles. Quiere decir que había esquimales, es decir, que había gente que había llegado antes. Ahora bien, ¿quién los trajo? ¿Cómo llegaron? Esta es la cuestión. Tampoco dijimos nada de Cristóbal Colón, el descubridor de América. Ahora suena raro esto de descubridor de América. Se hizo a la mar el 3 de agosto de 1492, partiendo del puerto de Palos con 3 naves. La niña tenía 140 toneladas y 20 metros de largo. La Pinta de 25 metros de largo y 150 toneladas, y la Santa María, llamada también Capitana, la Gallega o Marisalante o Marigalante, de 225 toneladas y 30 metros de largo. El total de la tripulación eran 90 o 100 hombres, y no iban religiosos ni mujeres. De todas maneras, la ruta que trazó Colón en sus viajes se siguió utilizando 2 siglos más. Y en el libro de bitácora de Cristóbal Colón figura que tuvieron que hacer una escala en las Islas Canarias porque se averió el timón de la Pinta. Y la fecha que consigna Colón ya lleva el año 1492. Si hubiese salido 2 siglos antes, llevaría la fecha de la cronología romana, algo así como 2245, porque España la adoptó a la cronología actual recién en el siglo XIII. Ahora bien, los loros eran importantes para el gran navegante Cristóbal Colón. Según el padre Las Casas, en la madrugada del 6 al 7 de octubre de 1492, cuando faltaban 4 días para gritar tierra, Cristóbal Colón entabló una airada discusión con Pinzón sobre el rumbo a seguir. Pinzón quería continuar hacia el poniente, lo que le hubiera conducido a descubrir Norteamérica, mientras que el almirante quería orientar la nave hacia el sudoeste, es decir, en dirección a las Antillas. Finalmente la discusión quedó resuelta por una bandada de loros
que aquella noche volaban dirección sudoeste, porque Colón dijo: donde hay papagayos hay oro. Si no hubiesen pasado los loros, a lo mejor hubiesen ido a parar a Norteamérica. Quiere decir que allá en los estados calurosos como California estarían diciendo negro pan de bay, y el presidente norteamericano estaría ahora gobernando con decretos de necesidad y urgencia. Concluyendo, siempre ha habido historias de naufragios. Retrocediendo desde el Titanic, últimamente muy contada, hasta la de Luis Viale, claro que no en el mar sino en el Río de la Plata, donde ofreció su salvavidas la señora Marcó del Pont, hasta otro que cuenta Edmondo D'Amici en su libro Corazón. Siempre el hombre ha tenido que pagar con su vida el deseo de lanzarse a la mar. La narración de D'Amici dice: hace algunos años, una mañana del mes de diciembre, zarpaba del puerto de Liverpool un gran buque a vapor que conducía a bordo más de 200 personas, entre las cuales 70 hombres de tripulación había. El capitán y casi todos los marineros eran ingleses. Entre los pasajeros había algunos italianos, 3 señores, un sacerdote y varios músicos que constituían una orquesta. El buque se dirigía a la isla de Malta. El cielo estaba encapotado y oscuro. Entre los viajeros de proa, esto es, de tercera clase, iba un muchachito italiano de unos 12 años, de menor estatura de la que correspondía a su edad, pero robusto y de hermoso rostro siciliano, de expresión audaz y seria a la par. Estaba solo. Tenía la cara trigueña oscura y los cabellos negros y ondulados. Los cabellos le llegaban casi hasta los hombros. Estaba mezquinamente vestido y llevaba una manta muy estropeada como abrigo. Poco después de la partida, uno de los marineros del buque italiano, con cabello gris, apareció en proa conduciendo por la mano a una niña, y deteniéndose ante el pequeño siciliano le dijo: «Aquí tienes una compañera de viaje, Mario». Y se fue. La niña se sentó sobre el rollo de cuerdas junto al chico. Se miraron. «¿Dónde vas?», le preguntó el siciliano. «A Malta por Nápoles». Y luego añadió: «Voy a reunirme con mis padres que me esperan. Me llamo Julia Faiani». El chico no dijo nada. Unos minutos después sacó de la bolsa pan y frutas secas. La chica tenía bizcochos. Comieron. «Alegría», gritó el marinero italiano pasando rápidamente. «Ahora va a comenzar el baile». Se hablaron y se contaron sus vidas. Tenían interés en llegar. Los dos habían acudido al cónsul italiano para poder hacer el viaje. «Van a hacer una gran fiesta cuando me vean», dijo la niña. «Voy a entrar en puntillas. Pero qué feo está el mar». «¿Y tú vas a quedarte con tus parientes?» «Sí, si es que quieren», respondió el chico. «¿Qué, no te quieren?» «No sé. Yo cumplo 13 años en Navidad», dijo la chica. Luego se pusieron a hablar del mar y de la gente que había alrededor. Durante todo el día estuvieron juntos, conversando a ratos. Los pasajeros creían que eran hermano y hermana. El chico se puso pensativo. Por la noche, en el momento de separarse para ir a dormir, la pequeña dijo al chico: «Que duermas bien». «Ninguno va a dormir bien, pobres hijos míos», exclamó el marinero italiano al pasar corriendo, llamado por el capitán. El chico iba a responder a su amiga «buenas noches», cuando un inesperado golpe de agua lo arrojó con violencia contra un banco. «Madre mía, que está echando sangre», gritó la chica arrojándose sobre él. Los pasajeros que corrían a refugiarse bajo cubierta no se cuidaron de ellos.
La chica se arrodilló junto a su compañero, que había quedado aturdido por el golpe. Le limpió la frente, que sangraba, y quitándose el pañuelo rojo con que cubría sus cabellos, se lo puso al modo de una venda. La anudó, apoyó la cabeza del chico sobre su pecho y la oprimió un poco, con lo cual se hizo una mancha de sangre en su vestido amarillo, un poco más arriba de la cintura. Mario reaccionó y se puso en pie. —¿Te sientes mejor? —preguntó ella. —No es nada —respondió. —Que duermas bien —dijo Julia. —Buenas noches —contestó Mario, y descendieron por 2 escaleras próximas a sus respectivos dormitorios. El marinero había predicho la verdad. Aún no habían empezado a dormir cuando se desencadenó una tempestad espantosa. En el interior del buque se produjo una confusión y un pánico horribles. Las olas enormes, azotando al buque por los costados, se estrellaban sobre cubierta y destrozaban, barrían y arrojaban al mar cuanto encontraban. La plataforma que cubría la máquina fue desfondada y el agua se precipitó con un ruido terrible como un torrente. Los fuegos se apagaron, los maquinistas huyeron por todas partes, y por todas partes penetraron grandes arroyos impetuosos. Una voz gritó: «¡A las bombas!». Era la voz del capitán. Los marineros corrieron a las bombas, pero un golpe de mar que se descargó sobre la popa deshizo los parapetos y arrojó un nuevo torrente dentro del buque. «¡Capitán!», gritaban todos a un tiempo. «¿Se puede hacer algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Hay esperanza? Sálvenos, capitán». El capitán esperó que todos callaran y dijo fríamente: «Resignémonos». Una mujer solamente lanzó un grito: «¡Piedad!». Pasó un buen rato en un silencio de sepulcro. En un momento que juzgó favorable, el capitán trató de botar al agua una de las lanchas de salvamento. 5 marineros entraron en ella. Llegó abajo bien, pero las olas la dieron vuelta y 2 de los marineros desaparecieron. Uno de ellos era el italiano. Los otros 3 consiguieron con grandes esfuerzos asirse a unas cuerdas que les echaron y volvieron a subir. Sobre la cubierta se presentaba en tanto un espectáculo tremendo. Las madres estrechaban contra su pecho a sus hijitos. Unos cuantos se habían arrollado alrededor del cura. Los 2 chicos, Mario y Julia, agarrados uno del otro y agarrados a unos palos con una mano del buque, miraban el mar con los ojos fijos, como insensatos. El mar se iba calmando, pero el buque había comenzado a hundirse y seguía sumergiéndose lentamente. No quedaban sino pocos minutos. «La chalupa al mar», gritó el capitán. Una chalupa, la última que quedaba, fue echada al agua y bajaron a ella 14 marineros y 3 pasajeros. El capitán quedó a bordo. «Baje con nosotros», le gritaron desde abajo. «Yo debo morir en mi puesto», respondió el capitán. «Encontraremos un buque», le gritaron los marineros. «Nos salvaremos. Salte. Ahí está perdido». «Me quedo», contestó. «Todavía hay un lugar», le gritaron entonces los marineros, volviéndose hacia los pasajeros que quedaban en el buque. «Una mujer». Se adelantó una mujer, sostenida por el capitán, pero al ver la distancia a que se encontraba la chalupa, no se sintió con ánimo para saltar al agua y se arrojó de nuevo sobre cubierta. Las otras mujeres estaban desmayadas, casi todas o medio muertas. «¡Un chico!», gritaron entonces los marineros. A ese grito, el chico siciliano y su compañera, que habían permanecido hasta entonces como petrificados por un terror sobrehumano, sintieron despertarse de pronto en ellos con violencia el instinto de conservación. Se soltaron a un tiempo del palo a que estaban asidos, corrieron a la borda y gritaron: «¡A mí!», procurando mutuamente impedirse avanzar como 2 animales salvajes. El más pequeño,
Volvieron a gritar los marineros: «La lancha está sobrecargada». Al oír aquellas palabras, la chica desalentada dejó caer los brazos y quedó inmóvil mirando a Mario con los ojos apagados. Mario la miró también un momento. Le vio la mancha de sangre en el pecho. Recordó, y el relámpago de una idea divina le pasó sobre el rostro. «El más pequeño», volvieron a gritar los marineros con imperiosa impaciencia. «¡Nos vamos!». Entonces Mario, con una voz que no parecía la suya, gritó: «Ella es más ligera. Anda, Julia, tú tienes padre y madre. Yo estoy solo. Te doy mi puesto. Salta». «Échala al mar», gritaron los marineros. Mario agarró por la cintura a Julia y la arrojó al mar. La chica dio un grito y se sumergió, pero un marinero, agarrándola por un brazo, la levantó y la colocó en la barca. El chico permaneció en pie sobre la borda, con la cabeza alta, los cabellos al aire, inmóvil, tranquilo, sublime. La barca se puso en movimiento y apenas tuvo el tiempo necesario para escapar al espantoso remolino que producía el buque al hundirse en las aguas y que estuvo a punto de arrastrar al abismo a la pequeña embarcación. La niña, que había estado como fuera de sí, al arrancar la barca alzó los ojos hacia su salvador y rompió a llorar. «Adiós, Mario», gritó entre sollozos y tendió los brazos hacia él. «Adiós». «Adiós», respondió él levantando una mano. La barca se alejaba velozmente sobre el mar agitado y bajo el cielo triste. En la nave nadie gritaba ya. El agua lamía el borde de la cubierta. De pronto el muchacho cayó de rodillas con las manos juntas. Julia se cubrió la cara. Cuando volvió a levantar la cabeza, recorrió con la mirada todo el mar a su alrededor. El buque había desaparecido. Y así ocurre desde que el hombre se lanzó al mar. Cuando niño, jugando en la costa, toma un caracol y lo lleva al oído. Escucha cantos distintos, que pueden ser los de sirena, como si el mar lo llamase, y algunos sienten la vocación por el mar. Por ello muchos han quedado en esas rutas trazadas precaria e idealmente. El niño, corriendo tras las olas, ha encontrado un caracol y a veces lo lleva al oído y siente allí el canto de la sirena y la vocación del mar. Y cuando llega a hombre, el eco de ese canto conquista su corazón y sus latidos vibran con el ímpetu del torbellino de la borrasca que atrae como un mágico espejismo. Es que su embrujo tiene el mar, porque colma la ambición de quien ve en la sucesión infinita de las olas el reflejo del abismo de su propio espíritu, y quien no se colma a sí mismo se busca en ese inmenso desierto de cielo y agua. En la atracción invencible del constante peligro, el hombre siente que deja de ser esclavo y rompe las cadenas que lo atan al terruño, y remontándose sobre las olas de indomables vientos, revive la alborada del primitivo que lucha con el agua asido a un tronco, o bien se aleja de la aldea en un tronco ahuecado. Ante la angustia que anuda la garganta y asfixia el alma, esas olas parecen insinuar con el poeta: arroja fuera de ti esos temores y recobra la posesión de fuerte, que así serás libre. El amor salvaje a la vida que yace en el instinto del primitivo se trueca en temerario desprecio por la muerte, ya que con el pequeño barco, superando fragores y ecos, se siente más fuerte que la muerte misma. Pero otra vez llega el día en que el ronco grito cesa, termina la tempestad, otra vez la calma tras la tormenta, concluye aquel canto romántico e intenso, tras el mar encrespado se alcanza el puerto tranquilo. La barcaza de la vida agitada encuentra la tranquilidad que se busca y nuevamente en la costa se divisan las olas que han jugado locamente con la fantasía del niño. Con el salobre gusto en los labios se llega a la quietud. La paz de espíritu, que no debió buscarse en otra parte que en el interior mismo, se logra al fin,
porque el choque de las olas sólo refleja las contradicciones que anidan en aquella alma que irá descubriendo en su profundidad su propia armonía.